Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. A ver. Vamos a comenzar. Bueno. Entonces habíamos quedado en este tema, ¿no? Bueno, estábamos conversando sobre algunas de las propiedades, algunas de las propiedades características de las mezclas de vapor de agua con aire, ¿no? Habíamos mencionado en la clase pasada que era lo que era todo esto de las humedades, ¿no? Pues que existen diferentes tipos de humedades, o se definen dos tipos de humedades según, digamos, el interés que se busque. Una me compara la masa de vapor con la masa de agua, pero la masa de vapor con la masa de aire seco. Y la otra me relaciona la masa de vapor que hay en el aire seco con la masa de vapor máxima que podría haber en el aire seco, ¿sí? Y que la llamábamos humedad relativa y humedad absoluta. Bueno, posteriormente estudiamos esto de la temperatura de rocío, ¿no? Que es esa temperatura que ocurre, es la temperatura a la cual ocurre la condensación cuando tenemos un enfriamiento isobárico de una mezcla de aire con vapor de agua. Profe, qué pena usted está mostrando la presentación. ¿No les aparece en pantalla la presentación? No, profe. Ok. Igual no pasa nada, solamente estoy haciendo lo que fue el resumen de la clase pasada. Ya entonces le coloco la presentación. Bueno. Un segundo mientras saco aquí mis anotaciones. Listo. Ok. Entonces habíamos mirado esto, ¿no? Habíamos mirado lo que era la temperatura del punto de rocío, que como les decía, la temperatura en la cual ocurre la condensación. Si nosotros tenemos un enfriamiento isobárico de una mezcla de aire con vapor de agua. Esta temperatura depende básicamente de la presión de saturación, porque al final, como es un enfriamiento isobárico, pues va a depender de la presión a la que nosotros nos encontremos. Entonces, si la presión de vapor es bajita, pues su temperatura de punto de rocío también va a ser pequeña. Entonces,
existe una relación básicamente directa entre lo que sería la presión de vapor y la humedad absoluta. Bueno, hoy vamos a estudiar otro concepto que es bastante útil, en realidad tal vez es mucho más útil y es tal vez el concepto mediante el cual se determinan las características del aire atmosférico, ¿sí? Y es este que tiene que ver con la saturación adiabática. Entonces, vamos a mirar qué es esto del saturador adiabático, ¿sí? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos, bueno, vamos a colocar aquí nuestro diagrama de temperatura contra entropía, que es lo que veníamos haciendo. Y para el vapor de agua, que es la sustancia que vamos a analizar cómo se comporta en la mezcla. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es esto del saturador adiabático? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí una cámara que está aislada térmicamente, ¿no? Entonces, transferencia de calor igual a 0, ¿sí? Es decir, aquí está aislada térmicamente. ¿Sí? Y digamos que en esta cámara nosotros tenemos un flujo de aire, de una mezcla de aire con vapor de agua, ¿listo? Entonces imaginémonos que aquí, a la entrada del punto 1, voy a decir que este es el punto 1, nosotros tenemos un flujo de aire no saturado. Aire no saturado. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese aire pues tendrá una temperatura, ¿no? Tendrá una temperatura 1, tendrá una humedad absoluta 1 y tendrá una humedad relativa 1, que como su nombre lo dice, no está saturado. Entonces, ¿tiene que ser qué? Si no está saturado, ¿cuánto sería la humedad relativa 1? Menor que 100%. Como no está saturado, tiene que ser menor a 100%. ¿Listo? Bueno. Entonces, imaginémonos que este aire va a fluir aquí a través de esta cámara. Y esa cámara, dentro de esa cámara tenemos una cantidad de agua. Entonces, piensen en lo siguiente. ¿Qué sucede si ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado esto, por ejemplo? Supongamos que usted está trapeando el piso, ¿sí? Entonces usted está en su casa y está trapeando el piso y usted quiere que el piso se seque rápidamente. ¿Usted qué haría? Prende el ventilador, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que usted está colocando una corriente de aire, ¿sí? A que circule a través de esa superficie que está húmeda. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí en términos termodinámicos? El aire está llevando la humedad de lo que está ahí condensado. El aire se está saturando y se lleva la humedad. Ok, entonces el aire está produciendo que haya una evaporación del agua, ¿no? Entonces, es decir, el aire está produciendo que haya una pequeña cantidad de agua que se está evaporando, ¿sí? Desde que hay una evaporación y que esa evaporación la vamos a mencionar mediante la tasa m.f. ¿Listo? Ok. La pregunta es, ¿por qué se da la saturación? ¿O qué se necesita para que se dé esa saturación?
Pensemos en lo siguiente. El agua líquida tiene una entalpía, ¿no? Y el vapor de agua tiene otra entalpía. ¿Cómo era que le decíamos a esa diferencia de entalpías? ¿Sí recordamos? Sí. Bueno, coloquemos aquí que aquí hay un flujo de aire seco, ¿no? Vamos a considerar que hay un flujo de aire seco con una determinada temperatura, humedad absoluta y humedad relativa. Entonces, la diferencia entre H de vapor menos el H de líquido saturado es lo que llamábamos una entalpía latente de evaporación. ¿Listo? Entonces, la pregunta es la siguiente. Si aquí hay una diferencia de entalpías entre la condición de líquido saturado y la condición de vapor saturado, entonces, ¿qué tuvo que haber ocurrido? O sea, si aquí hubo una pequeña cantidad, bueno, supongamos que aquí podemos hacer nosotros un zoom en esta región, ¿sí? Y ahí nosotros vemos que en la interfaz líquido-vapor hay unas moléculas que se desprendieron de la superficie y están viajando a la condición de vapor. Esas moléculas, ¿qué diferencia tienen qué diferencia hay entre las moléculas de vapor y las moléculas de líquido? Pues que las moléculas de vapor tienen más energía. ¿Y de dónde obtuvieron esa energía? ¿De dónde creen que obtuvieron esa energía para producir ese cambio de fase? Un aumento de temperatura. Un aumento de temperatura. ¿Qué piensan? ¿O quién les dio esa energía a esas partículas para que viajaran a la fase gaseosa? La entalpía, el cambio de entalpía. ¿Cómo? Si estas partículas tienen mayor energía que estas de acá, pues esa energía la tuvieron que haber recibido de algún lado, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde la recibieron? Pues de una fuente de energía externa, La ¿Y cuál corriente de sería aire. esa fuente de energía externa? el sol. ¿Sí? Pues si esto está aislado térmicamente. De la corriente de aire, ¿no? De la propia corriente de aire, ¿no? O sea, el aire sería esa componente externo al agua, que es el que le está entregando la energía para que el agua pueda evaporarse. Entonces aquí nosotros tenemos una transferencia de energía del aire hacia el agua para que el agua pueda evaporarse. Entonces, ¿qué creemos que va a suceder con el agua cuando el agua le transfiere la energía? Entonces, básicamente el aire lo que le está entregando, el aire lo que le está entregando al agua es una energía térmica, ¿no? ¿Sí? Entonces, el aire le tiene que le entrega una pequeña cantidad de calor al agua, ¿sí? Porque le está proveyendo, sí, el aire está proveyendo la entalpía latente o la energía latente, ¿sí? Para producir ese cambio de fase. Entonces, si el aire está perdiendo una pequeña cantidad de energía, ¿qué creemos que va a suceder con la temperatura del aire?
si está perdiendo una pequeña cantidad de energía. Va a disminuir. Disminuye, ¿no? Entonces, aquí a la salida del este, vamos a denominar aquí 2. Nosotros vamos a tener una condición en donde la temperatura de 2 es menor que la temperatura de 1. ¿Listo? Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Qué sucedería? ¿Qué creen ustedes que sucedería si este saturador adiabático tuviera una longitud, supongámosla, teóricamente infinita? ¿A qué condición llegaría ese aire, esa mezcla de aire-vapor? Entonces pensémoslo así. Aquí tenemos una corriente de aire, ¿sí? Y esa corriente de aire está evaporando progresivamente vapor, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que este aire no está saturado. Entonces su humedad relativa es menor a 100%. ¿Qué va a suceder hipotéticamente si esta longitud L es muy grande? Va a llegar a una condición de aire saturado. Pues va a empezar a evaporar más y más y más y más agua hasta que simplemente el aire ya no tenga, ya no tenga la capacidad de recibir más agua en la mezcla. Y entonces eso quiere decir que si es lo suficientemente largo, la humedad relativa en el punto 2 va a ser igual a ¿cuánto? 100%. Va a ser igual a 100%. Y por eso es que se denomina que esto es un saturador, ¿sí? Entonces, un saturador adiabático quiere decir, está aislado térmicamente y es un sistema que me permite saturar el aire entre una condición de entrada y una condición de salida. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener nosotros un flujo de aire saturado. ¿Sí? Un flujo de aire saturado cuya temperatura va a ser menor que la temperatura de entrada, ¿sí? Por lo que, como les digo, es la misma situación que ocurre. Bueno, ahorita miramos otra cosa. Entonces, el aire pierde energía, ¿no? Porque le está entregando esa energía al agua para que se evapore. Y la propia agua también se está enfriando. Porque al haber una salida de masa, ¿sí? Es decir, si yo pierdo masa a través de o sea, si este sistema pierde masa, pues esa masa se está llevando energía también, ¿sí? Y por eso es que nosotros, la sensación que tenemos cuando lo que les decía en la clase pasada, ¿no? Si usted se moja un brazo o si usted, si por ejemplo, si estaba lloviendo y de pronto usted se mojó y llegó a la casa y de pronto hay un ventilador prendido, pues la sensación que usted va a tener es una sensación de frío, ¿no? Y esa sensación de frío se da porque estas partículas, estas moléculas, cuando se evaporan, al llevarse energía, hacen que la energía del sistema que me queda aquí abajo sea inferior, ¿sí? Y al ser una energía inferior, pues eso hace que la propia temperatura del agua también se disminuya. Entonces aquí hay una disminución de la temperatura del aire, hay una disminución de la temperatura del agua, pero como resultado final tenemos una mayor proporción de vapor en el aire, ¿sí? Es decir, hay una evaporación de agua a la fase gaseosa, ¿sí? Entonces, ese sería como el resultado de tener un enfriamiento tanto del aire como de la superficie. ¿Listo? Entonces, eso está ocurriendo porque las partículas están ganando energía latente. Bueno. Ok, entonces, vamos a decir entonces, de pronto me faltó mencionar aquí algunas condiciones que son necesarias para analizar esto. La primera es que sea un flujo estacionario.
¿sí? Entonces consideramos que hay un flujo estacionario acá. Vamos a considerar también que las variaciones de energía cinética son iguales a 0, ¿sí? Entre el punto de entrada y de salida. O sea, no hay variaciones significativas de la velocidad del flujo, del fluido. Y vamos a considerar que las variaciones de energía potencial también son 0. ¿Listo? Entonces, esto para cuando hagamos ahorita lo que sería el balance de energía. Calificando el primer punto de la prueba, vi algunas fallas en lo que sería el balance de entropía, porque en el primer punto nosotros teníamos un sistema cerrado, ¿sí? Y en los sistemas cerrados, si yo tengo una interacción de energía sobre ese sistema cerrado, necesariamente las características dentro del volumen de control van a cambiar entre un estado inicial y un estado final. Por lo tanto, en un sistema cerrado, cuando yo tengo un proceso termodinámico, no es un proceso estacionario, ¿sí? Los procesos estacionarios se consideran cuando yo tengo un flujo estable a través de un sistema. Es decir, cuando tengo una entrada de sustancia y a la salida tengo la misma cantidad de sustancia que está entrando, ¿sí? Entonces tengo un balance de masa dentro de mi volumen de control. Es decir, mi volumen de control siempre va a tener la misma masa y siempre va a tener la misma cantidad de energía. Pero eso son en sistemas abiertos. Ahora, en sistemas cerrados, necesariamente cuando tengo un proceso termodinámico, las características de energía interna y de todas las propiedades de mi sistema cambian. Entonces, yo no puedo cancelar el término estacionario. El término estacionario simplemente se vuelve una diferencia entre la condición final y la condición inicial. Y lo que sí cancelo serían los factores asociados a la transferencia de entropía que entra y que sale, porque yo no tengo masas entrando ni masas saliendo. Entonces ahí hubo una falla como bastante, digamos, regular en muchos de ustedes, para que revisen esa parte de lo que sería el balance de entropía. Ok, entonces, miremos lo que ocurre aquí. Miremos lo que ocurre aquí en términos... Bueno, analicemos otro elemento. ¿Qué creen que va a suceder con la humedad absoluta 2? Con relación a la humedad absoluta 1. ¿Aumenta o disminuye? Recordemos, está aumentando, ¿sí? Entonces, miremos de la siguiente manera. Está aumentando la cantidad de masa que hay en el aire. La cantidad de masa de vapor que hay en el aire, ¿sí? En 1 tengo un aire que no está saturado y en 2 ese aire aumentó la proporción de masa de vapor en ese aire seco, ¿sí? Entonces, como les decía aquí tenemos un aire seco que está entrando y ese aire seco que está entrando debe ser el mismo aire seco que está saliendo, ¿no? Porque es la misma cantidad de aire. Ahora, la cantidad de vapor es diferente. La masa de vapor que está entrando es menor de la masa de vapor que está saliendo, porque hay una tasa de evaporación aquí, ¿sí? Vamos a decir aquí que hay una masa de vapor de entrada, hay una masa de aire de entrada. Entonces, la pregunta es la siguiente. Bueno, vamos a colocar aquí la masa de aire de entrada, de salida, es igual a la masa de aire de entrada, ¿no? Porque estamos hablando del aire seco. ¿Listo? La masa de vapor a la salida, ¿qué debe ser? ¿Mayor o menor a la de entrada? Mayor. Mayor, ¿no? Mayor. Ujú. Masa de vapor
de entrada. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser la humedad absoluta con relación a la humedad absoluta de la entrada? Mayor también. ¿Cuánto? Mayor, ¿no? No es directamente Mayor también, ¿no? vapor. Mayor también, porque recordemos que la humedad absoluta es la relación entre la masa de gas, ¿sí? Perdón, entre la masa de vapor de agua sobre la masa de aire. ¿Listo? Entonces, esta masa tiene que ser mayor que, eh, W1. ¿Listo? Entonces, ¿qué creemos que va a suceder con la presión parcial del vapor a la salida? ¿Cómo va a ser comparada con la presión parcial del vapor a la entrada? Recordemos que la presión de vapor es directamente proporcional a la humedad absoluta, ¿no? Entonces, si la humedad absoluta está aumentando, necesariamente la presión de vapor también tiene que estar aumentando, porque la presión de vapor es directamente proporcional a la humedad absoluta. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. Nosotros estamos aquí, vamos a plantear aquí unas líneas isobáricas, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos una línea isobárica y vamos a decir que este aire tiene aquí, vamos a decir que este aire tiene aquí una temperatura de 25 grados. ¿Listo? Entonces, y que tiene una humedad menor a la humedad relativa, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que no lo embarré. No, está bien. Estamos aquí a 25 grados. ¿Listo? ¿Sí? Y como no está saturado, pues no está en este punto, ¿no? Sino que va a estar un poco más distante. Supongamos va a estar por aquí. ¿Listo? Entonces, este va a ser mi estado 1. Ok. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que si yo tengo un enfriamiento isobárico, si yo llego a la saturación mediante un enfriamiento isobárico, ¿qué temperatura es la que alcanzo? Temperatura de rocío, de La temperatura del punto de rocío, ¿no? punto de rocío. O sea, si yo tengo un enfriamiento isobárico, tengo este proceso hasta este punto de aquí, ¿no? Que sería mi TPR. ¿Listo? Ahora, ¿en dónde ubico yo la temperatura de saturación adiabática? Que sería la temperatura cuando el aire se satura aquí a la salida de la cámara de saturar, a la salida de la cámara del saturador. Entonces, nosotros que sabemos de la temperatura a la salida de la cámara del saturador, que debe ser mayor o menor a la temperatura atmosférica. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Menor. Que es menor, ¿no? Entonces tiene que ser menor a 25 grados. ¿Qué otra condición tenemos nosotros a la salida? Que su humedad relativa es ¿qué? El 100%. Es 100%, entonces tiene que estar sobre esta línea de saturación. ¿Sí? Recordemos que esta es la línea de saturación. Entonces, estaríamos hablando que estamos sobre esta línea a una temperatura menor a 25. ¿Qué está sucediendo con la presión de vapor? Está aumentando. Está aumentando, entonces tenemos que estar en una presión de vapor mayor a la que teníamos inicialmente. Aquí estoy exagerando un poco. Entonces, básicamente, lo que está sucediendo en un saturador adiabático es que tengo un enfriamiento
hacia la condición de saturación, pero mediante un proceso diferente al que tendría en un enfriamiento, en un enfriamiento isobárico, ¿no? Porque fijémonos que al tener una evaporación de una pequeña cantidad de masa de vapor, la presión de vapor está cambiando dentro de mi mezcla, ¿no? Y por lo tanto estarían cambiando, o sea, ya no tendría un enfriamiento isobárico del vapor de agua, ¿sí? Sino que la presión está aumentando, ¿sí? Y al estar aumentando, ah, eso quiere decir que cuando llego a la saturación, voy a llegar a una temperatura mayor a la temperatura del punto de rocío, ¿sí? Entonces, este punto de acá sería mi punto 2. Ubiquémoslos más bien con los colores que estábamos trabajando aquí. Este es el estado 1. ¿Listo? Y este de aquí es el estado 2. ¿Listo? Y al estado 2 llegué mediante un enfriamiento producido por una saturación adiabática. ¿Sí? Entonces, en el estado 2 tenemos una temperatura que llamamos temperatura de saturación adiabática. Entonces, digamos que esta es mi T1 igual a 25 y T2 es la que vamos a llamar temperatura de saturación adiabática. Entonces, como les decía, nosotros podríamos aquí establecer digamos, una conclusión, que es que la temperatura de saturación adiabática, entonces vamos a colocarla así, temperatura de saturación adiabática es siempre mayor o igual que la temperatura del punto de rocío. ¿Listo? En términos generales, la temperatura del ambiente o coloquémoslo así, la temperatura del aire no saturado es mayor que la temperatura de saturación adiabática y la temperatura de saturación adiabática es mayor que la temperatura del punto de rocío. Aquí tenemos temperatura del punto de rocío y la temperatura 2 que sería de saturación. ¿Listo? ¿Sí entendieron esto? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que, digamos, este equipo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la capacidad de montar este equipo en un laboratorio o hacer prácticas en un equipo con estas características, sería útil porque, bueno, ya vamos a mirar la utilidad de este equipo, ¿sí? Entonces, y quiero que hagamos un ejercicio hoy, digamos, o si alguien puede hacer este ejercicio, sería bastante interesante. Digamos, para que ustedes verifiquen ustedes mismos que eso se está cumpliendo. Y eso es lo que utilizan también las páginas o las aplicaciones de meteorología. Aplican lo que nosotros vamos a mirar ahorita. ¿Listo?
Entonces, vamos a plantear, antes de mirar cuál es la utilidad de este saturador adiabático, vamos a plantear qué sucede con la masa y qué sucede con la energía a lo largo de ese sistema. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear aquí primero lo que sería un balance de masa. Entonces, vamos a colocar aquí primero un balance de la masa. ¿Sí? O un análisis de continuidad. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a analizarlo aquí por cada componente individual. ¿Listo? Entonces, primero analicemos el aire seco. Entonces, el aire seco que está entrando, ¿hay alguna diferencia entre el aire seco que está entrando a la cámara de saturación y el aire seco que está saliendo? O sea, si yo tengo aquí un flujo másico de aire de entrada, pues yo ya les había dicho, ¿no? Pero básicamente Con ese constante, ¿no? se mantiene constante, ¿no? Se va a mantener constante a lo largo de su trayectoria. Entonces, ese aire seco que está entrando, básicamente va a ser el mismo aire seco que está saliendo. Y eso fue lo que yo les coloqué aquí, ¿no? Entonces, el aire seco que entra es igual al aire seco que sale. ¿Listo? O sea, nosotros no estamos haciendo ninguna inyección adicional de aire en otro punto de esta cámara. Por lo tanto, y como estamos en un sistema con flujo estacionario, tiene que ser la misma cantidad que está saliendo. Entonces, nosotros concluimos que para el aire seco tenemos que el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida. Y simplemente lo vamos a denominar el flujo másico de aire seco. ¿Listo? Ahora miremos qué sucede con el vapor de agua. O con el agua. En el caso del agua, a la entrada está entrando una cantidad y a la salida está saliendo una cantidad que mayor o menor de agua. Mayor. Está saliendo una cantidad mayor. ¿Y cuál sería esa diferencia entre esas dos cantidades? Entonces, si tenemos aquí la masa de vapor a la entrada La evaporación. más la tasa de evaporación, ¿es igual a qué? A la La masa de masa de vapor vapor a la salida. a la salida. ¿Listo? Entonces, y básicamente de aquí vamos a despejar esta tasa de evaporación. Y vamos a decir que esa tasa de evaporación, ¿sí?, es igual a la masa de vapor a la salida menos la masa de vapor a la entrada. ¿Listo? Bueno. Ok. Entonces, esta es la tasa de evaporación. Ok. Entonces, tengamos en cuenta que esto que estamos haciendo es para identificar cuál es la utilidad de este equipo. ¿Listo? Entonces, me reviso aquí. Listo. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo sustituyo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo sustituyo las tasas de flujo de vapor utilizando lo que sería la definición de humedades relativas?
Perdón, de humedades absolutas. ¿Cómo es que es la humedad absoluta? Entonces, la humedad absoluta es una relación entre ¿quién? Entre la masa de vapor y la masa de aire. ¿Sí? De tal manera que la masa de vapor es igual a la humedad por una masa de aire. ¿Listo? Entonces, yo estas masas de vapor que tengo aquí, las podría dejar en función de la humedad absoluta en cada uno de los estados, entre el de la entrada y el de la salida, 1 y 2, multiplicado por la masa de aire 1 y 2, pero como sabemos que la masa de aire es la misma a la entrada y a la salida, pues esto que tengo aquí, este MF, me va a quedar igual. Entonces aquí tenemos humedad 2 multiplicado por MA2 menos humedad 1 multiplicado por el flujo de masa A1. ¿Listo? Como estos flujos de masa son los mismos, lo puedo factorizar y yo llego a la ecuación que es, vamos a colocarla aquí en rojo, MF va a ser igual a la masa de aire o al flujo de aire que multiplica a una diferencia de humedades absolutas. ¿Listo? Entonces con eso tenemos aquí la tasa de evaporación en función de las humedades absolutas de entrada y salida y del flujo de aire seco que está circulando a través de ese sistema. ¿Listo? Entonces, fijémonos en algo. Esa tasa de evaporación va a ser cada vez más grande entre mayor sea el flujo de aire que está circulando, ¿sí? Y entre mayor sea la diferencia de humedades absolutas entre los dos sistemas. ¿Listo? Entonces, entre mayor sea esa diferencia, mayor va a ser la tasa de evaporación. Bueno, esto sería solamente un análisis de lo que está sucediendo con la masa dentro de ese sistema. Ahora vamos a mirar lo que está sucediendo con la energía. Entonces vamos a plantear un balance de energía. Que sería básicamente la primera ley, ¿no? Entonces, al hacer un balance de energía, pues si nosotros colocamos todos los componentes, ¿no? Tasa de flujo de calor, menos tasa de flujo de trabajo, más la sumatoria de los flujos por las entalpías que están entrando, porque estamos desconsiderando los efectos de energía cinética y potencial. Entra menos las tasas de las energías asociadas a las masas que están saliendo, ¿sí? Igual a la variación de la energía en el volumen de control en el tiempo. Entonces, al ser un sistema estacionario, ¿sí? Permanentemente está entrando la misma cantidad de flujo y permanentemente está saliendo la misma cantidad de flujo, con las mismas características de propiedades a la entrada y a la salida, lo cual la energía que yo tengo contenida dentro de este sistema permanece constante, ¿sí? Es decir, esta energía que tengo en mi volumen de control va a permanecer constante. Lo que está cambiando son las características del flujo de entrada y las características del flujo de salida. Entonces, en este caso, cancelamos el término transiente, ¿sí? Cancelamos el calor porque el sistema está aislado térmicamente y cancelamos el trabajo. ¿Listo? Y me queda únicamente esta relación, que es una relación de las entalpías de entrada con las entalpías de salida. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos llegando a que esto queda de la siguiente manera. Entonces, ¿qué está entrando al volumen de control? ¿Qué está entrando al volumen de control? Una masa de aire por
Entonces, vamos a decirlo así, una masa de aire húmedo en el estado 1, ¿no? Porque aquí está entrando tanto aire como humedad, ¿no? Entonces, recordemos algo que definimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros definimos un término H? ¿Sí? Nosotros habíamos definido un término H. Vamos a colocarlo aquí abajo. ¿Sí? Nosotros habíamos definido un término H que lo habíamos denominado como H de mezcla sobre la masa, perdón, la masa de aire seco. ¿Sí? Y que esto quedaba igual a la entalpía del aire seco más la humedad por la entalpía del vapor. ¿Sí? Entonces, esta humedad que yo tengo aquí es, perdón, esta entalpía que yo tengo aquí es la entalpía del sistema por unidad de masa de aire seco. ¿Listo? Entonces, es la entalpía de la mezcla por unidad de masa de aire seco. Entonces, básicamente, para determinar los valores totales de energía, que es esto de acá, sería multiplicar la masa de aire seco a la entrada por este valor de entalpía a la entrada. Entonces, me quedaría, el primer ítem me quedaría así. Sería el flujo másico de aire multiplicado por esta entalpía, pero esta entalpía ya me considera tanto la del aire seco como la del vapor. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo aquí primero solamente como H1. ¿Listo? Lo vamos a colocar aquí. Vamos a colocarlo aquí con todos los subíndices para que identifiquemos qué es cada elemento. Y después esto simplificamos un poco. ¿Listo? Entonces está entrando aire húmedo, que sería este aire húmedo a la entrada que llamamos el punto 1. ¿Qué otro flujo está entrando? Entonces, ¿qué pasa si la cantidad de agua que yo tengo en esa cámara es muy pequeña? ¿O qué va a suceder con esa cantidad de agua que yo tengo ahí? Empieza a disminuir porque se va evaporando. Entonces yo tengo que garantizar que haya una, como esto es estacionario, ¿sí? ¿Qué se debe garantizar? Que tanto los flujos de masa, es decir, la masa que hay acá, tiene que ser constante. Y para que esta masa sea constante aquí en el interior, pues nosotros sabemos que aquí a la entrada el aire entra, el aire seco entra y sale igual, ¿no? Pero fijémonos que aquí la masa de vapor, aquí tengo una masa menor que la que tengo aquí a la salida. Entonces, como yo tengo un sistema estacionario, el sistema estacionario no solamente me debe garantizar que no tengo variaciones de energía dentro de mi volumen de control, sino que tampoco tengo variaciones de la masa dentro de mi volumen de control. ¿Sí? Y para no tener variaciones de masa dentro de mi volumen de control, yo tengo que aquí hacer una sustitución, una reposición de este flujo que se está evaporando. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo que colocar un flujo MF que está permanentemente entrando a la cámara de saturación para mantener aquí este nivel de agua fijo, ¿sí? Y mantener todo el sistema estacionario. Entonces aquí está entrando agua líquida, ¿sí? Y esa agua líquida está entrando con una tasa que llamamos MF. Entonces aquí vamos a tener más MF que multiplica la entalpía de líquido, ¿no? No sé cómo yo le puse. F. ¿Listo? Entonces, otra cosa. Si esta cámara es lo suficientemente larga, nosotros vamos a llegar a una condición en donde toda esta agua se va a enfriar hasta la temperatura de saturación, ¿sí? O sea, el aire se enfría hasta esta temperatura porque pierde energía, ¿sí? Pero esta agua también se enfría porque tiene una evaporación, ¿sí? Entonces, ambos se están enfriando, pero el resultado de ese enfriamiento es que tengo
una mayor cantidad de vapor en el aire. ¿Listo? Entonces, básicamente, la temperatura del flujo que se está reponiendo aquí, si eso entra en equilibrio, va a ser igual a la temperatura del saturador adiabático. ¿Listo? Entonces, cuando esto ya entre en equilibrio y esté permanentemente evaporando agua, entonces la temperatura aquí en este punto va a ser la misma temperatura T2. ¿Listo? Que la temperatura del agua. Bueno, entonces a eso lo denominamos HF2. Bueno, ok. Esos son los flujos que están entrando. ¿Y qué es lo que está saliendo? Vamos a colocar aquí. Esta sería la energía del aire de entrada. ¿Listo? Entonces es la energía del aire húmedo a la entrada. Esto que tengo aquí sería la energía del líquido de reposición. O del agua líquida de reposición. ¿Y eso debe ser igual a qué? La suma de esas dos energías debe ser igual a qué? Si estamos en un sistema adiabático. Recordemos que quedamos en esto, ¿no? La sumatoria de las energías de entrada A la, a es la, igual a la ma- sumatoria de las la- energías de salida. a la ¿A qué? masa del aire por la entalpía a la salida. Por la entalpía de la salida. ¿Listo? Y esta sería entonces la energía del aire saturado a la salida. ¿Listo? Entonces, este es nuestro balance de energía y vamos a desarrollar un poco más esa ecuación. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, nosotros sabíamos que MF lo podemos dejar en función de la masa de aire que está circulando. ¿Listo? Entonces, yo puedo dejar entonces que todo me queda en función de MA. Como MA1 es igual a MA2, entonces simplemente le quitamos el número del subíndice, porque es el mismo. Entonces me queda por H1 más MF esto, que sería MA, que multiplica una diferencia de humedades absolutas, multiplicado por HF2, ¿sí? Es igual a MA por H2. ¿Listo? Entonces, como vemos aquí, se me están cancelando los flujos de aire. ¿Listo? Y me quedan únicamente las entalpías y las humedades absolutas. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar cada una de estas entalpías de mezcla. ¿Sí? Entonces, H1 va a ser igual a la entalpía del aire en la condición 1 más la humedad 1 por la entalpía del vapor en 1. Recordemos que como el vapor se considera un gas ideal a las bajas presiones que hay en la mezcla con el aire, entonces esta entalpía del vapor la podíamos aproximar a ¿qué? CP por DT. CP por T. Ah, perdón. La entalpía del gas. A la entalpía del gas, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá, este HB, debido a que
el vapor se comporta como gas ideal. Esto ya estaba por allá atrás anotado. HB se puede decir que es igual a HG. ¿Listo? Porque la entalpía es constante independiente de la presión. Entonces aquí tenemos HG. ¿Listo? Ok. Más, entonces queda aquí más esta diferencia W2 menos W1 por HF2. Y esto es igual a la entalpía del aire en 2 más W2 por la entalpía de el vapor en 2. Entonces, lo que vamos aquí vamos a dejar expresada una ecuación en donde yo dejo la humedad absoluta a la salida en función de, pero sí, la humedad absoluta a la salida en función de la humedad absoluta a la entrada. O la humedad a la entrada en función de la humedad absoluta a la salida. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tendríamos que empezar a jugar aquí con como empezar a reunir algunos factores. Podemos hacer eso. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos a pasar este factor al lado derecho. Y aquí me va a quedar entonces, voy a agrupar las entalpías de aire. Entonces me va a quedar entalpía del aire 2 menos la entalpía del aire 1. ¿Sí? A ver, ¿cómo colocamos esto para que quede bien organizado? Ok. Y aquí vamos a dejar, sí, aquí vamos a dejar el resto. Entonces vamos a dejar aquí W1, ¿sí? Fijémonos, W1 que multiplica a HG1 menos HF2, ¿no? Sería este término que tenemos aquí menos este término que tendríamos acá. ¿Correcto? Listo. Y aquí vamos a agrupar los otros dos términos, que sería más W2 que multiplica a HF2 menos HG2. ¿Listo? Vamos a despejar de aquí W1. Entonces, si despejamos de aquí W1, nos queda lo siguiente. Nos queda que W1 sería igual a esto que tenemos aquí, que es la diferencia de entalpías en el aire. Y vamos a colocarle aquí más y invertimos el sentido de estas dos, de esta diferencia, ¿sí? Entonces más W2 que multiplica a HG2 menos HF2. Todo esto sobre HG1 menos HF2. ¿Listo? ¿Qué sería esta diferencia? HG menos HF es igual a ¿qué? Es HFG. Al HFG, HFG. ¿sí? Entonces podemos sustituir eso en la ecuación y al final nos queda que una manera de dejar la humedad 1 en función de la humedad 2 es de la siguiente forma. Esta variación de entalpía en el aire la podemos dejar como un C sub P del aire seco por T2 menos T1. ¿Listo? Más la entalpía de latente de evaporación, ¿sí? La entalpía latente de evaporación en 2 multiplicado por W2. Y todo esto dividido entonces, y todo esto dividido en HG1 menos
HF2. Vamos a colocar aquí esto con línea recta para que quede más bonito. Bueno, entonces tenemos aquí esta primera ecuación deducida a partir de lo que sería el balance de energía, ¿no? Entonces con el balance de energía estamos llegando a esta ecuación y vamos a mirar la importancia de esta ecuación. Bueno. Ok. Fijémonos en algo. Hg1 sería Hg a la temperatura 1, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, tal vez, coloquémoslo un poco más completo para que quede un poco más claro a qué es lo que nos estamos refiriendo. Entonces, Hg, como es una condición de saturación, sería a la temperatura 1, que es una propiedad que se puede medir, ¿sí? A la temperatura 1. Este HF es a la temperatura 2, ¿sí? Y este HFG sería a la temperatura 2. ¿Listo? No sé si queda mejor así. Yo creo que queda mejor así dejarlo normal, ¿no? Creo que queda mejor así organizado. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que nosotros, mediante esta ecuación que les acabo de plantear acá, nosotros podríamos determinar las características del flujo de entrada, ¿sí? En función de las temperaturas exclusivamente. Nosotros sabemos que T2 es la temperatura de saturación adiabática. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que la temperatura en 2 es la temperatura de saturación adiabática. La temperatura en 1 es la temperatura del aire atmosférico. ¿Listo? Como nosotros sabemos que nosotros alcanzamos esta temperatura de saturación adiabática, nuestra humedad es del 100%. ¿Sí? Y con esa humedad del 100% yo podría determinar, entonces fijémonos, con esta temperatura 2, yo ya puedo sacar HFG y HF2. ¿Sí? Porque únicamente dependen de la temperatura, son condiciones en la saturación. Entonces yo de aquí puedo determinar HF2 y HFG2. ¿Listo? Entonces, es decir, si yo hago un experimento, si yo monto este dispositivo y empiezo a hacer experimentos, ¿sí? Con esta temperatura, y yo mido únicamente estas dos temperaturas. Fijémonos que en el experimento, lo único que estamos midiendo son estas dos temperaturas. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando esto sea lo suficientemente largo y que esté en flujo estacionario y toda la cosa, ¿no? Entonces, pero únicamente a mí me interesan los valores de temperatura. La temperatura de la entrada y la temperatura de la salida. Una vez que yo determine esta temperatura diabática, yo ya sé que esto está en 100% de saturación. Y yo puedo sacar estos dos valores. ¿Listo? Entonces esto sería Phi2 y tengo estos dos valores. Si esto está al 100%, ¿cuál será la presión de vapor?
Entonces, si eso está al 100%, la presión de vapor en 2 debe ser igual a la presión de saturación en 2. ¿Sí? La presión de saturación a la temperatura 2. ¿Correcto? Y con esa presión de saturación yo podría eventualmente determinar W2. ¿Mm? Recordemos que W se determina como 0.622 de la presión de vapor sobre la presión de mezcla menos la presión de vapor. Si yo conozco la presión de vapor, conozco W. Entonces, sabiendo que está saturado, ¿sí? O siempre y cuando el equipo que yo estoy utilizando me garantice que aquí sale saturado el flujo de aire, yo ya puedo determinar todos estos elementos que serían W2, HFG y HF2. ¿Listo? Y esta temperatura 2. La temperatura 1 la puedo medir con un termómetro. Y a esa temperatura 1 yo tendré una entalpía del gas a esa temperatura. ¿Sí? Que son características de saturación. Entonces, con esos dos valores de temperatura, yo puedo fácilmente determinar la humedad absoluta de mi sistema. ¿Listo? O sea, yo puedo determinar la humedad absoluta del aire seco, pero del aire seco no, del aire atmosférico, a cualquier condición que tenga, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que hacen las estaciones de meteorología, ¿sí? Lo que pasa es que ellas lo hacen con un instrumento diferente al saturador adiabático, que lo vamos a mirar ahorita, cómo se llama. Bueno, entonces, como les dije, ¿no? Como yo sé que aquí la presión es la presión de saturación, entonces yo puedo definir una ecuación para W2. Entonces W2 se determina mediante la ecuación 0.622 que multiplica a la presión de vapor en 2 sobre la presión de mezcla menos la presión de vapor en 2. ¿Listo? Pero como la presión de vapor es la misma presión de saturación, ¿sí? Entonces, nosotros colocamos que esta es la presión de saturación. Yo lo llamaba G, ¿no? Vamos a revisar por aquí. Cuando definimos humedades, le hemos definido como G. ¿Qué va? G, sí, ¿no? Bueno, coloquemos la presión de saturación. Pero en la literatura generalmente lo encuentran como PG, P subíndice G. Quiere decir que es la presión en la condición de saturación. Vamos a revisar acá. Voy a revisar aquí en el libro a ver si... Sí, correcto. Entonces, cuando... Okay. Entonces, normalmente lo definen como PG, ¿sí? PG2, donde PG2 es igual a la presión de saturación a la temperatura T2. ¿Listo? Entonces, de esta manera determinamos lo que sería las características de esta humedad absoluta. ¿Listo? Que es una variable dependiente aquí. Bueno. Punto y coma. Ok. Entonces ya tenemos esta humedad y ahora nos falta determinar
nosotros sabemos que la humedad de la salida es 100%, ¿no? W2 es 100%. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a resaltarlo acá para que la otra característica que nosotros nos hace falta aquí a la entrada es saber cuánto es W1, ¿sí? W1 pues es bastante fácil de determinar, porque lo determinamos como lo habíamos definido en la ecuación pasada, ¿no? Nosotros habíamos dicho que W1 sería omega 1, que lo determinamos con esta ecuación, multiplicado por la presión de la mezcla, ¿sí? Sobre vamos a correr esto aquí un poquito, ¿sí? Sobre 0,622 más W1 multiplicado por la presión de saturación en 1, ¿no? O PG1, donde PG1 sería igual a la presión de saturación a la temperatura T1. ¿Listo? Entonces, ok, nuevamente, ¿para qué se desarrolla este equipo? ¿Sí? ¿Para qué todo este análisis? Entonces, nosotros, listo, partimos de acá, hicimos todo el análisis de esto, dijimos que aquí sale aire con 100% de humedad. Bueno, o sea, hicimos nuestro balance de masa y hicimos nuestro balance de energía y llegamos a estas tres ecuaciones. ¿Cuál es la utilidad de esto? Que este equipo me permite conocer las características del aire atmosférico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo con un equipo tan sencillo donde yo solamente estoy midiendo temperaturas a la entrada y a la salida, ¿sí? O sea, si yo tengo temperatura a la entrada y tengo temperatura a la salida, con esas dos temperaturas yo puedo determinar tanto la humedad del ambiente, del aire atmosférico. Bueno, lo primero que puedo hacer es, como yo sé que la salida sale completamente saturado, yo sé que la presión del vapor a las características de la salida debe ser la presión de saturación a la temperatura T2. ¿Sí? Eso lo puedo sacar de tablas. ¿Sí? Entonces, estos valores, entonces, cuando yo digo que estos valores los conozco, me refiero a eso, ¿no? O sea, todos estos valores de HG y HFG y todo eso, son valores que los puedo determinar de tablas o lo puedo determinar de algún tipo de software, ¿sí? Entonces, estos valores están tabulados, ¿sí? Entonces, este de acá y este de acá son valores de tabulados, ¿sí? Y que puedo determinar muy fácilmente. Entonces, únicamente midiendo esas dos temperaturas, yo puedo sacar todos estos cuatro elementos, ¿sí? Y W2 lo puedo determinar también con la presión de vapor, ¿no? Porque esa presión de vapor, aquí es la presión de saturación a la temperatura 2, es fácil de determinar, ¿sí? También tabulado. Entonces vamos a colocarle aquí la rayita abajo. Esto es tabulado, esto es tabulado. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto alguien quiere hacer el siguiente experimento. Bueno, ahorita les explico cómo sería ese experimento. Pero alguien podría en la casa tratar de simular esto, ¿no? Entonces, es que ya vamos a mirar de qué otra manera se puede de pronto hacer ese mismo análisis un poco más fácilmente. Entonces, listo, el saturador adiabático ya sabemos que nos da información muy buena porque nos permite identificar las características del aire atmosférico, ¿sí?
Entonces, si nosotros tuviéramos un saturador adiabático en la casa, podríamos decir, la humedad del ambiente es tanto y la temperatura es de tanto. ¿Sí? Haciendo todos estos cálculos. Y ahora, en las estaciones meteorológicas se hacen estos mismos 3 cálculos a partir de las 2 temperaturas. Pero esas 2 temperaturas no se alcanzan mediante un saturador adiabático. ¿Sí? Es decir, la temperatura 1 y la temperatura 2, que son las mismas que tendríamos acá, no las alcanzamos con un saturador adiabático, sino con un instrumento diferente que se llama un psicrómetro. ¿Sí? Olvidé la etimología de la palabra. Creo que psico hace referencia a... No me acuerdo. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Bueno, antes de definir qué es un psicrómetro, vamos a definir 2 conceptos. Temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de la temperatura del bulbo seco, es la temperatura que nosotros, si alguno de ustedes tiene un termómetro o un termopar en la casa, y usted coloca ese termopar al aire atmosférico sin que haya ninguna corriente de aire, sin que la superficie esté mojada, sino simplemente y sin que tenga radiación directa de alguna fuente de calor como el sol o una superficie caliente o un bombillo, ¿sí? Él me va a medir lo que es la temperatura del ambiente sin ningún tipo de, digamos, de incidencia de energía externa, ¿sí? Entonces, a esta temperatura que tenemos aquí, la denominamos temperatura de bulbo seco. Y como les digo, es la temperatura medida en el aire aquí, sin que haya ningún tipo de interacción. ¿Sí? Entonces, no debe haber radiación directa. ¿Sí? No debe haber radiación directa, no debe haber flujos de aire. ¿Sí? Sino simplemente como tratar de medir la temperatura del aire en un lugar bastante como aislado de esas características externas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué es la temperatura del bulbo húmedo? ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un termómetro y miden la temperatura del aire, supongamos que eso les da que la temperatura del aire aquí da, qué sé yo, 22 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir esto del bulbo húmedo? Entonces, imagínense que usted aquí coloca un algodón en la parte, en el bulbo donde se toma la temperatura con estos termómetros de dilatación, ¿no? Entonces, si yo coloco un algodón aquí y aquí coloco una corriente de aire continua, pues fíjense lo siguiente. Esta corriente de aire continua en este algodón que está tocando aquí una superficie de agua, ¿sí? Este algodón va a permanecer siempre mojado, ¿sí? O sea, ese algodón siempre estará mojado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esta corriente de aire le suministra la energía necesaria al agua que está en este algodón para que una pequeña cantidad de esa agua se evapore. ¿Sí? Entonces aquí tengo un MF también. ¿Y qué es lo que me produce esa evaporación? Con la temperatura. Entonces, es una caída en la temperatura, ¿no? Tanto el aire, entonces la temperatura del aire disminuye. Y la temperatura aquí del agua también disminuye hasta la temperatura, teóricamente, temperatura de saturación. Entonces aquí, supongamos que esto disminuyó a 19 grados. ¿Sí? Entonces, esta temperatura producida por un enfriamiento de un bulbo que está
humedecido, ¿sí? Es lo que denominamos una temperatura de bulbo húmedo. Ahora, esta temperatura del bulbo húmedo dependerá de múltiples factores, ¿sí? Entonces, principalmente, bueno, ah, bueno, aquí la temperatura del aire disminuye y esta temperatura del agua también disminuye, ¿no? Toda esa tasa de evaporación produce el mismo enfriamiento que yo les había mencionado en el saturador adiabático. Entonces, cuando se toma la temperatura en una corriente de aire y cuando yo estoy manteniendo humedecido el bulbo del termómetro, nosotros alcanzamos esa temperatura que llamamos temperatura de bulbo húmedo. Bueno, falta de pronto definir aquí temperatura de bulbo seco, se coloca con su índice TBS y aquí BH. ¿Listo? En español y en español, ¿no? Si ustedes buscan un libro en inglés, generalmente está como temperatura DB, que significa dry bulb, y aquí sería TWB, ¿sí? Que sería wet bulb. Pero bueno, por si de pronto tienen la literatura en otro idioma. Yo lo voy a colocar aquí en español, que pues, es nuestra lengua nativa. Ok, entonces, básicamente, esta temperatura de bulbo húmedo, si somos estrictos, depende, por ejemplo, dependerá de la velocidad del aire, ¿sí? Dependerá también de la geometría de todo este sistema, ¿sí? Es decir, que el aire pueda circular fácilmente a través de esta geometría de este bulbo, ¿sí? Dependerá de la temperatura del agua, de esta agua que tengo acá, ¿sí? Entonces, tiene diferentes factores de los cuales depende, ¿sí? Pero a pesar de que esta temperatura de bulbo húmedo depende de todos estos factores, nosotros podemos llegar a una conclusión de que esta temperatura del bulbo húmedo es aproximadamente igual a la temperatura de saturación adiabática. ¿Listo? Eh, Entonces, se puede decir esto para condiciones de presión atmosférica, ¿no? Porque si cambia la presión atmosférica puede cambiar un poco este comportamiento, ¿sí? Entonces, para condiciones normales, de presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, esta temperatura de bulbo húmedo no es una propiedad de la sustancia como tal, por lo que, como vemos, depende de diversos factores, ¿no? O sea, no podemos decir que es una propiedad de mezcla, por lo que va a depender de todos estos elementos. Pero se puede decir que es aproximadamente igual a la presión de saturación adiabática, que tiene un significado importante, ¿sí? ¿Cuál es el significado importante de la temperatura de saturación adiabática? Que es una temperatura mediante la cual podríamos nosotros definir las características del aire atmosférico, ¿sí? Porque con esa temperatura de saturación adiabática podemos determinar tanto la humedad absoluta como la humedad relativa, que son propiedades de la sustancia. ¿Listo? Ok, entonces, no sé, me gustaría que de pronto hicieran un experimento, ¿sí? A los que les gusta toda esta cuestión, o de pronto podría incentivar a que lo hagan, ¿no? Traten de montar un dispositivo que mida esas dos temperaturas.
¿Listo? Entonces, a ver si se les ocurre algo. Entonces, imagínense de pronto un dispositivo con las siguientes características. Se tiene aquí, no sé, un tubo o algún conducto de aire, ¿sí? En ese conducto de aire, supongamos que usted coloca aquí un ventiladorcito. ¿Sí? Y en ese conducto de aire usted coloca aquí un termómetro a la entrada, pues. Aquí tenemos nuestro primer termómetro. Vamos a colocarlo. O un termopar, más bien, fácilmente. Tenemos aquí nuestro termopar. Y de pronto por aquí podríamos colocar algo tal que así. Imaginémonos que aquí tenemos... Después este conducto tiene aquí un depósito. Y en ese depósito de pronto tiene una cantidad de agua. Entonces se me ocurre que podrían de pronto hacer esto. ¿Sí? Y aquí tenemos el otro termopar que estará humedecido. Entonces aquí le colocamos el algodoncito que toque ahí el fondo de ese. ¿Sí? ¿Qué irá a medir este primer termopar acá? La temperatura del aire seco, ¿cómo entra? La temperatura del aire, ¿qué? Del aire pues seco, ¿no? ¿Y eso cómo lo llamamos? Temperatura de bulbo seco, ¿no? Y esta sería la temperatura del bulbo húmedo. ¿Listo? Entonces, si ustedes llegan a hacer un experimento así, ustedes podrían únicamente con estos dos valores de temperatura sacar toda la información de las características de humedad del ambiente. ¿Sí? O un valor aproximado, ¿no? Porque, pues, como les digo, eh, esto que les coloqué aquí es como bastante artesanal, pero por lo menos nos muestra que el fenómeno ocurre, ¿no? Es decir, que tenemos ese enfriamiento, ¿sí? Entonces, si de pronto supongamos que usted coloca aquí un ventilador, ¿no? ¿Sí? Y supongamos que ese ventilador es muy débil, ¿sí? O sea, no le da el flujo suficiente de aire. Pues de pronto, fijémonos en algo. Esta tasa de evaporación, aquí, fijémonos en algo. Esta tasa de evaporación depende del flujo de aire. Entonces, si el flujo de aire es muy bajito, de pronto la tasa de evaporación no va a alcanzar al equilibrio, ¿sí? Es decir, no va a alcanzar al punto de que alcanza a saturar el aire. Entonces yo podría empezar a tratar con diferentes ventiladores hasta que yo tenga un flujo máximo a partir del cual yo ya tengo que esta temperatura no se enfría más, ¿sí? Entonces, si yo coloco inicialmente un flujo bajo, esto se enfría hasta una determinada temperatura. Si aumento este flujo, la temperatura cae otro poco y va cayendo en la medida en que este ventilador es cada vez más potente, hasta que va a llegar un punto donde la temperatura ya no va a caer más. Cuando esa temperatura ya no cae más, quiere decir que estoy en la condición de la saturación adiabática, ¿sí? Porque él ya entra en equilibrio, yo ya estoy garantizando que en esa condición el aire está saturado. Entonces, eh, eh, dependerá de muchos factores que estas dos medidas estén bien calculadas, ¿sí? Ah, pero yo creo que si ustedes tratan de hacer un dispositivo así, lo podrán hacer o algo equivalente, ¿no? Entonces, eh, podría, no se me había ocurrido, pero yo podría dejar esto como proyecto de clase, que de pronto sume para la prueba. Bueno, entonces, este sería nuestro sistema, ¿no? Mm, Ahora, como yo les había dicho, tener un saturador adiabático
es poco práctico, ¿no? Porque usted necesita una cámara que esté aislada térmicamente y bueno, y todo eso. Entonces, como nosotros sabemos que esta temperatura de bulbo húmedo se puede aproximar a la temperatura de saturación adiabática, lo que se hace es que se procede a definir un nuevo instrumento, que es el que se llama un ciclómetro, ¿sí? Entonces, un ciclómetro es más o menos esto que tenemos aquí, ¿sí? Y estos ciclómetros se les llaman de tipo sling, ¿sí? Sling en inglés significa como no sabría explicar, como agitación, como... ¿Alguien puede buscar qué significa sling en inglés? Entonces, ya vamos a mirar cómo funciona esto, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tiene un ciclómetro? Entonces, un ciclómetro es un instrumento para determinar temperaturas de bulbo húmedo Onda. y temperatura de bulbo seco. ¿Onda? Sí, Sling es onda. No, es más como agitación, como... O sea, a lo que hace referencia es en esta aplicación. ¿No hay otra definición? Ya le digo. Es como lanzar, pero debe ser como girar, ¿no? Sí, es como girar, es como rotar, es como Está lanzar. mover. ¿Está qué? Lanzar. Lanzar, eso sí, como lanzar. Yo había pensado como cuando se lanza el látigo. Entonces ahí se puede decir sling, ¿sí? Entonces, ¿por qué el término lanzar? ¿Sí? Entonces, primero identifiquemos cómo funciona este instrumento, cuáles son los componentes de ese instrumento. Entonces, ese instrumento tiene básicamente dos termómetros, ¿sí? Un termómetro que está libre al aire, ¿sí? Y otro termómetro que está con una camisa humedecida, ¿sí? Entonces, imagínense que, si se dan cuenta aquí, que tiene como una especie de tejido y ese tejido está humedecido, ¿sí? O bueno, ahí no se ve que está humedecido, pero se nota el tejido que está aquí, ¿sí? Que lo está teniendo aquí como un anillo aquí. Entonces, el bulbo de este termómetro superior está sometido a las características de un bulbo humedecido. Y el bulbo que está aquí en la parte inferior está sometido a las características de un bulbo seco. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Una vez que usted tenga este bulbo mojado, entonces usted empieza a girarlo con la mano, ¿sí? Usted lo agarra aquí con la mano y empieza a girarlo, ¿sí? Entonces, todo este sistema empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas. Entonces, imagínense, si esto da vueltas, pues el aire va a circular a través de este bulbo aquí, enfriándose, ¿no? Entonces, él se iría a enfriar aquí, ¿sí? Y este bulbo, pues como simplemente está pasando aire seco aquí, pues se mantiene a la misma temperatura. Entonces, como esta velocidad tangencial es bastante alta, entonces se pueden garantizar velocidades bastante rápidas del aire a través de este termómetro, ¿sí? O de este bulbo que está humedecido. Entonces yo puedo garantizar que si yo muevo eso durante unos 20 segundos, ya con eso es suficiente para alcanzar la temperatura de saturación en este termómetro. Y con esas dos temperaturas yo soy capaz de medir todas las características atmosféricas del aire. ¿Listo? De las humedades, que fue lo que teníamos acá. Ese ciclómetro que yo les mostré es como este que se presenta acá. No sé si aquí se puede hacer un zoom, ¿sí? Pero entonces fíjense, bueno, con este termómetro sería un termómetro con una especie de tejido aquí en la punta para tomar ese tipo de medidas. Este es un ciclómetro de ese tipo sling que les mostré. Entonces, ¿cómo funciona esto? Usted saca todo este conjunto. O sea, imagínese que esto es un tubo dentro de otro tubo, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente, así como esos bastones para caminar que se van sacando, ¿sí? Como una especie de telescópico. Entonces, esta parte se saca completamente, ¿sí?
y acá están los dos termómetros. Y usted agarra el sistema por este sería como el mango, y ahí lo empieza a girar. ¿Sí? Entonces este es un termómetro tipo sling, perdón, un ciclómetro tipo sling, y ya pues aquí están otros ciclómetros, ¿no? Que ya son ciclómetros digitales que aprovechan diferentes tipos de señales digitales para hacer la identificación de esas temperaturas. Con diferentes tipos de, sí, como de interacciones entre la electricidad y la propiedad que estamos tratando de medir. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces en la próxima clase vamos a iniciar el tema de carta psicométrica, que es básicamente estas propiedades que acabamos de determinar acá, ¿sí? Todas estas propiedades que se utilizan en las mezclas de vapor con aire. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Humedad absoluta, humedad relativa, presión de vapor, entalpías de la mezcla, ¿no? De aire y vapor, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, temperatura del punto de rocío, ¿qué me hace falta? Ya está todo. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros todas estas propiedades las podemos determinar analíticamente mediante ecuaciones, ¿no? Entonces, hasta el momento, ¿sí? Mediante relaciones analíticas o mediante ecuaciones, podemos determinar estas propiedades. Pero existe una manera de pronto que es un poco más práctica o que funciona como una especie de referencia con la cual yo pueda comparar si mis resultados son correctos, ¿sí? Y sería un método. Entonces, este sería método analítico. Analítico porque viene del desarrollo de unas ecuaciones. Analítico. ¿Sí? Viene mediante el desarrollo de unas ecuaciones. Entonces, estas propiedades las puedo determinar mediante un método analítico. Vamos a colocarlo más bien aquí, que sería mediante el uso de ecuaciones que me relacionan todas estas propiedades. O yo puedo también determinar esas propiedades mediante un método gráfico, mediante la carta psicométrica. ¿Sí? Que sería un método gráfico. ¿Sí? Entonces, la carta psicométrica, ¿qué es? Es básicamente plasmar en un diagrama todas estas propiedades. ¿Sí? Como yo sé que todas estas propiedades están interconectadas o están interrelacionadas mediante estas ecuaciones, pues yo puedo buscar la manera de representar esas propiedades de manera gráfica en un diagrama, ¿sí? Y ese diagrama es el que se conoce como carta psicométrica y que se ve más o menos de esta manera, ¿sí? Entonces, en este diagrama tenemos una serie de propiedades aquí, ¿sí? Que las miraremos en más detalle en la próxima clase, ¿sí?
Y esas propiedades son básicamente estas que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, fijémonos en algo. Nosotros cuando definimos estas ecuaciones aquí atrás, ¿sí? Nosotros definíamos, a ver, ¿cuáles son nuestras variables, digamos, independientes? ¿Sí? O bueno, o por ejemplo, para determinar la humedad absoluta 1, ¿qué necesitamos? Necesitamos el CP del aire, necesitamos las dos temperaturas. Esta sería la del bulbo húmedo, esta es la del bulbo seco. Bueno, esa es la otra cosa, ¿no? Que aquí, esta temperatura 2, cuando definimos el saturador adiabático, es la temperatura de saturación adiabática. Y esta temperatura 1 es la temperatura del aire que está entrando, que es la temperatura del aire atmosférico. Entonces, básicamente, si yo lo quiero sustituir aquí por lo que hice después de que mencioné que era la temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo, pues yo podría decir que este T2 sería la temperatura del bulbo húmedo y este T1 sería la temperatura del bulbo seco. ¿Sí? Porque es la temperatura del aire antes de entrar al saturador adiabático. Y esta sería la temperatura, y la temperatura 2 sería la temperatura a la salida del saturador adiabático. Y que como yo les dije, esa temperatura se puede aproximar a la temperatura medida en un bulbo húmedo. Entonces, si nos damos cuenta, entonces tenemos esas dos variables, ¿sí? A partir de estas dos variables puedo sacar HFG, HG, en las condiciones de entrada y de salida. Pero fijémonos W2, ¿sí? W2, que es en la condición de saturación, si además de tener las condiciones de la presión de saturación en 2, tenemos otra variable que es la presión de mezcla. ¿Listo? Entonces con esto hay que tener mucho cuidado. Estas cartas psicométricas, cuando ustedes vayan a una carta psicométrica, el método gráfico está definido para una determinada presión de mezcla. Para una determinada presión de mezcla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes están en un lugar con una presión diferente a los 100, o supongamos que yo tengo una carta psicométrica como esta. Por aquí abajo debe decir, mire, carta psicométrica, psychrometric chart, a una atmósfera de presión total. ¿Sí? Entonces, a una atmósfera de presión de mezcla. Una atmósfera a 101 kilopascales. Si nosotros estamos a una altitud de, qué sé yo, 4.500 metros, de pronto esa presión puede caer a, no sé, 80 y pico kilopascales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí ya no aplicaría esta carta. Tendría que ser una carta completamente diferente. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, vamos a dejar ahí. Y en la próxima clase vamos a mencionar cuáles serían los... en qué ejes van estas propiedades, cómo se determinan esas propiedades, cómo se relacionan en la carta. Y una vez que terminemos la carta, pasaremos, eso lo vamos a ver en la próxima clase, una vez que terminemos la carta, pasaremos a analizar el concepto de confort, que es lo que nos va a dar paso para estudiar el acondicionamiento de aire, ¿sí? Que es el tema fuerte de este capítulo. Entonces, en este capítulo lo que vamos a hacer es determinar cuáles son las características adecuadas para acondicionar el aire en un local. ¿Listo? Eso, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, si no es más, dejamos ahí por hoy. Y entonces nos vemos el martes festivo. El Bueno, martes es festivo, pero Tío, profe. este martes festivo. ¿Habría algún problema si hacemos clase el martes? Como para no atrasarnos tanto. O mejor. Profe, las velitas. Velitas, ¿no? Entonces nos vemos el jueves y tratamos de avanzar un poco más rápido.
¿Listo? Si no, pues más adelante, si vemos que estamos muy atrasados, pues buscamos un día adicional, de pronto una clase de ejercicios. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, profe. profe, listos. Bueno, muchachos, ustedes Sí, que profe. estén bien. Ustedes que tengan un buen fin de Listo, semana. profe, hasta luego. Chao. Profe, hasta luego. Bueno, profe.